Bueno, muy buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Te saludo desde casa. ¿Cómo estás vos? Buen día, Fernando. Muy bien, ya con el placer de, bueno, de estar conectados y de alguna manera llegando, digamos, a eh, un grupo seguramente de amigos y colegas que podemos ver a la distancia. Totalmente, Gustavo, en estos tiempos de cuarentena donde muchos de nosotros estamos trabajando la mayor parte del tiempo desde nuestras casas, tratando de cumplir al pie de la letra con la restricción de circular lo menos posible, pero sabiendo de que el campo está en movimiento y bueno, por suerte la cadena de abastecimiento, de suministro, de todo lo que son este, productos del campo y de la industria está fluyendo, así que bueno, la idea es que con este tipo de charlas cortas, precisas, pero con temas muy importantes para el momento, podamos acercar a los clientes y a los distribuidores, bueno, información para la toma de decisiones en el corto tiempo. Exactamente, a pesar de, digamos, de la vorágine, de los acontecimientos y a pesar de que el foco está en otras cuestiones, digamos, el otoño avanza y se acerca a una nueva campaña agrícola que, si Dios quiere, la vamos a terminar mejor de como la empezamos, sin duda. Perfecto, perfecto, Gustavo. Bueno, nuestro desafío es hablar en 6 preguntas sobre la tecnología de la nutrición aplicada al cultivo de trigo. Y bueno, para ello un poco quería arrancar con una primera pregunta que justamente, ¿cuál es la importancia que le ves vos a nivel económica y de sustentabilidad del sistema con el negocio de los cultivos de invierno? El trigo ha sido el cultivo que más ha evolucionado en los últimos años. El avance genético, la mejora en las prácticas de manejo, ha hecho que en la zona núcleo los rendimientos crezcan como en ningún otro cultivo de los que hacemos en la región. Y eso ha sido acompañado de un creciente aumento en la superficie. Esto tiene varias razones. Por un lado, ¿no es cierto?, el planteo trigo-soja y aún el trigo-maíz, ¿no es cierto?, han sido de los más rentables en las últimas dos campañas. El cultivo y se ha visto mucho, digamos, en en los últimos años, que fue un invierno seco, es un cultivo de una increíble eficiencia, gracias a todo el avance del sistema, decimos, nuevas variedades de mayor potencial de rendimiento, mejoras en la nutrición y mejoras en las prácticas de manejo. Tal es así, ¿no es cierto?, que ha llegado en un experimento que llevamos juntos en la última campaña, llegamos a una eficiencia de uso del agua de más de 27 kilos de trigo por cada milímetro de lluvia. Esa es una eficiencia que ni siquiera el cultivo de maíz en muchas ocasiones la tiene. Por otra parte, vemos que en el sistema, digamos, hay nuevas tecnologías emergentes que se están utilizando con indudables beneficios, como por ejemplo la siembra de cultivos de cobertura. Y dentro de ellas, el trigo, digamos, es el mejor cultivo de cobertura, porque además de tener todas las propiedades que tienen estos, nos permite construir una muy buena rentabilidad. De modo que, en mi opinión, digamos, debería ser la primera opción dentro de esos cultivos de cobertura. Es decir, si cuando podamos hacer trigo, siempre va a ser una estrategia superadora a una gramínea destinada a después reemplazarla, digamos, en septiembre o octubre, terminar su ciclo, como puede ser una avena, una cebada de cobertura o un centeno. Es el mejor de los cultivos de cobertura. Perdón, Herramienta estratégica en el control de maleza, producto de que nos mantiene ocupado el lote con un alto potencial de crecimiento hasta prácticamente el mes de diciembre. Y tiene todas las ventajas propias de esos cultivos de cobertura, como por ejemplo ayudar a consumir excedentes hídricos, aportar carbono, brindar una buena distribución de los residuos y mejorar las propiedades físicas del suelo. perfecto, Gustavo, qué bueno lo que me decís. Y bueno, en ese contexto, ¿cómo evaluás la importancia de tener un buen establecimiento, un buen arranque de este cultivo? Bueno, para un buen arranque, ¿no es cierto?, de cultivo de trigo, es importante tener una buena recarga de agua en el suelo. Es una variable fundamental que, como podemos ver en la gráfica, digamos, que estoy compartiendo en nuestra computadora, nosotros hemos determinado que
si analizamos lo que muestra el gráfico, son el promedio para cada año de alrededor de 100 lotes de producción de la región, digamos, ¿no? de los alrededores de Pergamino, y vemos que hay una correlación bastante fuerte entre agua útil y rendimiento, que explica más del 50%, casi el 55% de los rendimientos. Como vemos también a la derecha, las reservas se van constituyendo, dando la posibilidad también de tener una buena expectativa dentro de la productividad de ese cultivo. Y realmente ese contenido de agua es importante porque obtener un rápido arranque del cultivo es fundamental. O sea, el trigo es un cultivo que emerge en una estación templada y húmeda como es el otoño, y evoluciona hacia una que es fría y seca. Por lo tanto, es crucial que aproveche los estadios iniciales para una rápida implantación, generación de raíces de biomasa y también una alta acumulación de nutrientes en los tejidos. Esto se visualizó, digamos, de una manera muy marcada durante la campaña pasada, donde fuertes heladas que acontecieron en el invierno, ¿no es cierto?, y hacia la primavera, afectaron en mayor medida a cultivos mal fertilizados, por ejemplo, con insuficiente aporte de fósforo o colocado fuera de la línea de siembra. Podemos ver, digamos, hacia el centro y hacia la izquierda, planteos de trigo fertilizados en cobertura total, donde las heladas, a partir de la menor concentración de fósforo en los tejidos, en los estadios iniciales, afectaron fuertemente ese cultivo en comparación con otros que mantenían la práctica usual de la fertilización en línea. Hacia la derecha vemos una imagen de NDVI donde la franja amarilla muestra un menor crecimiento de un planteo aplicado con fósforo en cobertura total, mientras que a sus costados, a ambos lados, las franjas verdes muestran el efecto de un starter, una mayor concentración de fósforo en los tejidos y por lo tanto una mayor generación de biomasa. De modo que esto nos demuestra que los estadios iniciales son fundamentales para generar la biomasa aérea captadora de luz y las raíces que van a permitir sostener, digamos, el crecimiento del cultivo más adelante durante el periodo crítico de generación de rendimiento. Está clarísimo, Gustavo, y muy buenas las fotos que nos estás aportando. Bueno, hablaste primero del nutriente fundamental, que es el agua, que junto con la radiación, bueno, son dos nutrientes que dependemos de la naturaleza, también del manejo que hagamos. Ahora empezaste a hablar de la nutrición y en ese sentido te quería consultar cuáles son las nuevas herramientas con las que cuenta el productor para el armado de una estrategia nutricional. Bueno, digamos, si uno iría en orden de la secuencia cronológica, ¿no es cierto?, del tiempo, vamos a decir que para hacer diagnóstico, el análisis de suelo es una herramienta insoslayable porque nos permite tener un planteo inicial, digamos, una vista inicial de cuál es el contenido del lote. Sabemos que digamos, hay una gran cantidad de parámetros que están validados a través de años y que nos dan una buena enfoque, digamos, o un buen diagnóstico de lo que es la situación inicial. También, digamos, se pueden acoplar a estos nuevas herramientas, como por ejemplo la recopilación de datos de extracción de nutrientes a partir de mapas de rendimiento o de estimación de los rendimientos a través de imágenes históricas de NDVI. Hace ya varias campañas que tenemos una buena frecuencia de imágenes y también un montón de programas y aplicaciones amigables que nos permiten hacer, digamos, en alguna medida esa ambientación dirigida a detectar zonas de nuestros campos que necesitan un mayor refuerzo de fertilización debido a que han tenido una mayor extracción histórica a partir de mayores rendimientos. Por lo tanto, por otro lado, digamos, tenemos como herramienta nuestra mejor atributo, digamos, ¿no?, que es para mitigar esas deficiencias, que son los fertilizantes. Y en ese sentido también ha habido una notable evolución tecnológica. Del lado de los fuentes contamos con tratamientos de semilla, fertilizantes foliares y también fertilizantes de aplicación al suelo. Dentro de estos últimos, que son los más habituales para la provisión de fósforo, vamos a tener desde fertilizantes simples hasta mezclas físicas y mezclas químicas complejas, multinutrientes, que apuntan hacia una fertilización más balanceada de los cultivos.
Perfecto, perfecto. Y dentro de estas nuevas fuentes, ¿cómo estás viendo los fertilizantes microgranulados? ¿Qué atributos les encontrás versus los fertilizantes estándar utilizados hasta hace pocos años? Bueno, podemos decir que los fertilizantes microgranulados son, digamos, la última, digamos, avance, podemos decir, en la industria de la formulación de fertilizantes. Tienen varias características que los hacen muy singulares, muy diferentes al resto. Por un lado, son mezclas químicas que permiten en cada microgránulo tener igual composición de nutrientes, de modo que en cada punto, digamos, que la raíz se encuentre en el suelo, se va a encontrar con una diversidad de elementos que necesita para su crecimiento, armado en forma armónica. Son mezclas químicas, como decíamos, son multinutrientes, tienen en general una composición específicamente dirigida al cultivo que estamos fertilizando, tanto sean gramíneas, ¿no es cierto?, como leguminosas. La modificación de la forma física es uno de los atributos más importantes y está dirigido a aumentar los puntos de vinculación entre digamos, la planta y esa fuente que estamos agregando, y también digamos, adquieren un concepto superador que es la posibilidad de agregar valor, ¿no es cierto?, mediante la suma de factores de crecimiento, ¿no es cierto?, como pueden ser fitorreguladores, hormonas, o en un paso posterior posiblemente también microorganismos que son importantes para cumplir, digamos, alguna función específica dentro de la planta. Inclusive, ¿no es cierto?, suelen ir acompañados por agentes quelantes que mitigan la fijación de fósforo una vez liberado, ¿no es cierto? O sea, toda una serie de propiedades que lo convierten más bien en un promotor de rendimiento más que en un fertilizante convencional, digamos. O sea, creo que no podemos verlo como una simple gránulo de suministro de elementos, sino que es un concepto mucho más integral destinado a incrementar los rendimientos del cultivo. Clarísimo, Gustavo. Y bueno, en esa línea y entendiendo que debemos ajustar el uso de estos nuevos fertilizantes, ya que los anteriores modelos de diagnóstico y recomendaciones están basados en commodities tradicionales y su posicionamiento, ¿nos podés contar el ensayo que realizaste la campaña pasada en el INTA? Sin duda, digamos, y aquí, digamos, estamos viendo un poco parte de las variables intermedias, ¿no es cierto?, que medimos durante el ciclo de cultivo. Es importante considerar de que cada fuente de fertilizante genera una curva de respuesta específica. No necesariamente una curva de respuesta a superfosfato triple de calcio, por ejemplo, o a fosfato monoamónico, va a ser replicada por una mezcla química, ¿no es cierto?, donde se generan interacciones positivas con otros nutrientes que se están agregando. Entonces, debido a que varias de estas formulaciones, ¿no es cierto?, como es precisamente el caso de Microstar, son relativamente nuevas, es relevante generar curvas de respuestas en el cual, bueno, la compañía, no solamente en el norte de Buenos Aires, sino también en otras regiones, ha estado trabajando ampliamente, ¿no? Entonces, Claramente. con ese objetivo hicimos dosis comparativas de las dos fuentes que hoy están comerciales, como Microstar PZ y Microstar CMB, evaluando, digamos, las dosis de 30 y 40 kilos por hectárea. También eso lo comparamos con una fuente fosforada tradicional, como es el MAP, que es una referencia que siempre tiene el productor, y generamos también una comparación con una estrategia dual, en la cual se aplicaba fosfato monoamónico en cobertura total, destinado en alguna medida a una compensación del balance o a un balance cero, digamos, ¿no?, con entre la extracción y el aporte, y 20 kilos de Microstar PZ aplicado en la línea, que consideramos que reúne todo, digamos, las mejores cosas de una estrategia de corto plazo destinada a fertilizar el cultivo y de mediano plazo destinada a mantener el balance de fósforo en los suelos. A lo largo de este experimento
medimos una serie de variables intermedias relacionadas con el crecimiento o que ilustran el estado nutricional del cultivo, como podemos ver, digamos, en la gráfica o en la tabla de fondo, y ese ensayo también se encuentra en pie hoy, ¿no es cierto?, destinado a, en los próximos días, medir la residualidad en soja de segunda. Excelente, Gustavo, y sí, realmente es un ensayo muy completo. Y bueno, contanos cómo han sido los resultados del mismo. Bueno, en la comparación de fuentes, nosotros vimos leves ventajas en el trigo de Microstar PZ versus Microstar CMB. Nosotros creemos que esa diferencial de productividad es muy atribuible a la buena concentración de zinc que aporta este elemento. Vemos que cada vez es más importante y tenemos mayores diferencias en trigo y maíz, aquellas fuentes que nos aportan este micronutriente respecto del otro, respecto de fósforo solo, por ejemplo, o fósforo más azufre. Vemos diferencias en el crecimiento inicial, en la acumulación de biomasa, en el número de granos y finalmente, ¿no es cierto?, en el rendimiento. También vimos un efecto de dosis ya en el primer cultivo, por eso nosotros lo esperábamos más como un efecto residual en el segundo, digamos, ¿no?, que haya una diferencia de dosis, pero digamos, al pasar de 30 a 40 kilos por hectárea, vimos diferencias de entre 75 a 170 kilos más de trigo, dependiendo de la fuente, ¿no es cierto?, al pasar de 30 a 40. Y eso incluso en planteos de alto potencial de rendimiento nos hace pensar si aún con estas dosis hemos alcanzado el plató, posiblemente en planteos muy intensivos de alto rendimiento, digamos, en los dos cultivos, incluso dosis superiores podrían llegar a estabilizar el rendimiento. Esto sin diferencias significativas, pero bueno, encontramos incremento de rendimiento al pasar de la dosis inferior al pasar de la dosis a la dosis superior. Por otro lado, no encontramos diferencias estadísticamente significativas respecto de la fuente tradicional, como es el caso de MAP, teníamos el rendimiento máximo se obtuvo con la estrategia dual, digamos, ¿no?, de una aplicación en cobertura de media dosis de MAP y 20 kilos de Microstar PZ localizado en la línea. Vimos efectos significativos, ¿no es cierto?, de fósforo y zinc sobre parámetros relacionados con el crecimiento, como es la acumulación temprana de biomasa en el estado de 3 nudos, la intercepción de radiación en floración y el NDVI, ¿no es cierto? También vimos incrementos significativos en la altura de planta, que correlaciona con biomasa, y con el número de granos por metro cuadrado. Y no vimos diferencias significativas en el contenido de nitrógeno, ¿no es cierto?, estimado por SPAD, y el peso de los granos, que son, sobre todo, digamos, los valores de Minolta SPAD están más relacionados a la nutrición nitrogenada que a la nutrición fosforada. ¿Por qué es importante que nosotros vimos más diferencia en parámetros o variables relacionadas a crecimiento que a contenido de nitrógeno? Porque eso nos permite deducir de que los efectos que estamos viendo son derivados del agregado de fósforo y zinc, que son elementos que actúan sobre el crecimiento de la planta. Sí, claramente, Gustavo, es impactante ver contra el control el diferencial de todos los tratamientos y bueno, la verdad que lo que has ido describiendo de cada uno de ellos es muy importante. Tengamos en cuenta que este es un lote de fertilidad promedio de la zona, con una provisión de fósforo intermedia de 11, 12 partes por millón, o sea que realmente así todo el efecto de la nutrición es impresionante versus lo que es un control en cuanto al no uso de un fertilizante a la siembra, ¿no? Así que la verdad que es muy... Inclusive nos permitía una recorrida por el experimento, como la hicimos durante la campaña, Fernando, nos permitía, digamos, hacer una radiografía muy parecida a la que después vemos en los resultados, porque muchas de estas diferencias eran visuales en el trigo, ¿no es cierto?, y en menor medida, pero aún pueden ser visibles en la soja de segunda. De modo que, como bien decís, un cultivo de alta productividad hoy, digamos, está muy lejos de ser abastecido con el pool de nutrientes que tiene el suelo, e incluso vamos a dejar kilos de grano en el camino
si la nutrición es insuficiente, digamos, ¿no? A punto tal de que se llegan a reflejar efectos de dosis. Perfecto, Gustavo. Para ir cerrando esta muy buena exposición, te quería pedir un mensaje para el productor que está pensando en la próxima campaña y, bueno, en una estrategia de nutrición que siempre tratamos desde la empresa que sea justamente con una visión de faros largos, no solamente en el cultivo por venir, pero bueno, sabemos que primero lo primero, entonces, ¿qué recomendación le estarías dando? ¿Qué mensaje querés darle al productor que hoy en medio de la cosecha ya está mirando por el rabillo del ojo cuál va a ser la estrategia a seguir para la implementación de los importantes cultivos de invierno? Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, dirigido hacia el cultivo. Yo creo que en los últimos años un planteo más diversificado entre gramíneas y leguminosas nos ha dado una mejor agricultura, más rentable, más eficiente y más sostenible. Por lo tanto, me parece muy importante mantener esa diversificación. Probablemente la rotación de tercios, un tercio del campo con una gramínea de invierno, un tercio con maíz y el otro tercio con soja de primera, vemos que es una rotación que es muy adaptada a la zona y que optimiza en gran medida el sistema, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el productor lo ha adoptado eso comparado con el monocultivo que gracias a Dios se hacía varios años atrás, sin duda nos ha dado una mejor agricultura, digamos, ¿no? Aprovechando mejor los recursos y siendo más adaptada, ¿no es cierto?, a nuestra condición ambiental en la que producimos. Respecto, digamos, del manejo específico del cultivo, me parece importante cuidar el agua desde ahora, desde la cosecha del cultivo anterior. Nos va a hacer falta en el largo camino que significa un doble cultivo, ¿cierto?, donde vamos a estar prácticamente 8 meses ocupando el suelo y, digamos, todo milímetro que guardemos después lo vamos a usar y va a significar mayor rendimiento. Relacionado con la nutrición, hacer un análisis de suelo, en lo posible completo, ¿no es cierto?, evaluando también micronutrientes. Después, en una rotación de tercios, probablemente el dato de varios de esos nutrientes nos van a servir al año siguiente para un maíz, al otro año para una soja, evaluando solamente nitrógeno y azufre, que son los elementos móviles, pero la gramínea de invierno un poco es la cabeza de la rotación, entonces aprovechemos para hacer un análisis completo, evaluando todos los parámetros que tienen que ver con la fertilidad global, como materia orgánica, pH, hasta quizá a veces condiciones físicas, y micronutrientes que también, digamos, como hemos estado viendo en esta conversación, pueden tener una respuesta relevante. Respecto de trigo, ¿no es cierto?, no ahorrar en genética, me parece que es algo que nos ha dado un salto increíble en los rendimientos y es muy importante usar una genética de avanzada porque con la misma cantidad de recursos nos permite tener mayor productividad. Entonces, es algo en lo que no debemos mezquinar, digamos, inversión. Plantear escenarios diversificados, apuntando a rendimiento y a calidad, ¿no es cierto?, que nos va a dar más opciones a lo largo de la comercialización. En lo que es específico de los nutrientes, planificar el aporte de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Vemos que los 4 son relevantes en planteos de gramíneas y en planteos de doble cultivo. Diseñar un balance de nutrientes, una estrategia de mantenimiento en nutrientes de baja movilidad, como es el caso de fósforo y zinc. Eso lo podemos armar a partir de distintas estrategias o combinando fuentes, como ya habíamos visto. Fertilizar con nitrógeno y azufre en función de un objetivo de rendimiento, en lo posible, dividiendo la aplicación, vemos que eso armoniza bastante bien rendimiento y calidad. Y también considerar el impacto de nuevas tecnologías. Hemos generado cultivos de alto rendimiento que tienen la capacidad, digamos, para aprovecharlas. Entonces, promotores de crecimiento, defensivos de origen biológico, micronutrientes, hoy tienen un aporte muy relevante en rendimiento a nuestro sistema. En materia de fuentes fosforadas, como decíamos, arbitrar el uso de fuentes de alta eficiencia destinadas a generar rendimiento y con aplicaciones de otras de bajo costo para generar una reposición de nutrientes.
Creemos que en líneas muy generales eso sería, digamos, una visión integral del cultivo que hemos visto en las últimas campañas que nos ha generado sistemas muy eficientes y muy rentables. Excelente tu comentario final, Gustavo. Bueno, quería agradecerte y seguramente a través de compartir este material con nuestros distribuidores y clientes surgirán nuevas preguntas que en breve te estaremos molestando para evacuar. Te agradezco mucho, Gustavo. Bueno, gracias a vos por esta excelente idea, Fernando. Estamos aprendiendo sobre la marcha a adaptarnos a las circunstancias. Permitime por este medio saludar a tanta gente amiga con la que seguramente nos vamos a encontrar muy pronto, digamos, cuando Dios mediante volvamos a la normalidad. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Fernando.